Bien, como para hacer un aporte y sugerencia para la elaboración del práctico, estoy acá con la guía de trabajos prácticos que comienza con la definición de función. Dice una función de un conjunto D a un conjunto I es una regla que le asigna un elemento único f de x que pertenece a y a cada elemento x que pertenece a D. Es decir, que cada elemento x del primer conjunto se relaciona con uno y solo uno del segundo conjunto. Bien, como nosotros trabajamos, como le dije, con conjuntos numéricos, tanto el dominio, que sería D, y el codominio, que es I, el conjunto I, son conjuntos numéricos. La regla de correspondencia, es la expresión que permite encontrar las imágenes, ¿no? Y el dominio son todos los valores, o el conjunto de números, ¿está? Para los cuales existe una imagen a través de la función f. Vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 les dice analizar cuáles de las siguientes relaciones de dependencia son funciones, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces acá tienen que verificar si un elemento de un conjunto se va a relacionar con uno y solo uno. ¿Se entiende? Es decir, si se cumple la definición de función. Entonces, por ejemplo, dice el costo de la llamada telefónica y el tiempo de duración. Es decir, tengo que preguntarme acá, ¿hay una relación de dependencia entre el tiempo que estoy hablando por teléfono y lo que me cuesta la llamada? ¿Depende el costo de la llamada del tiempo que estoy hablando o que duran las llamadas? Bien, en ese caso, por ejemplo, en este caso particular, sí depende, el costo tiene una relación con una dependencia de la duración de la llamada. Entonces, ahí sí es una relación que pasa a ser función para cada tiempo de duración va a tener un costo particular. Entonces, en ese caso, decimos que la relación costo de una llamada telefónica y el tiempo de duración de la misma es una relación de función. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente aquí? ¿Qué variable depende de cuál? Por ejemplo, la llamada, ¿el costo depende del tiempo o el tiempo depende del costo? Sería preguntarnos, ¿no? Entonces, en este caso, la variable independiente es el tiempo, porque yo puedo hablar un segundo o media hora o una hora, y para cada tiempo de llamada voy a tener un costo determinado. Es decir, dependiendo del tiempo que esté hablando, será el costo de la llamada. Entonces, la variable independiente es el tiempo y el costo es variable dependiente o son las imágenes. Ahora voy a tomar esta expresión, que está acá en el ítem G. Dice la edad y la altura. ¿Depende la altura de la edad que tengamos? Es decir, ¿a mayor edad tengo mayor altura? ¿O a mayor edad tengo menor altura? ¿Hay una relación ahí? ¿Tiene que ver la altura de una persona con la edad que tiene? ¿Qué les parece? En el ejercicio 2 tienen que
ver si se cumple la condición de existencia y unicidad de la función, es decir, si a cada elemento X del dominio le corresponde un solo elemento Y en el codominio. ¿Está? Es decir, cada elemento X del dominio se tiene que relacionar con uno y solo un elemento del codominio para que la relación sea función. Veamos entonces. Por ejemplo, tomemos el punto C. Si tomo un número cualquiera X acá, sobre el eje X tomo un número y trazo una vertical. En este caso podemos ver que una recta vertical estaría cortando a esta circunferencia en dos puntos. Es decir, que a un elemento X del dominio le puede corresponder un punto sobre el eje X o un punto debajo del eje X. Es decir, que tiene doble imagen. Entonces, no sería función porque un elemento X estaría relacionado con dos números sobre Y. Veamos ahora en este caso, en el punto A, para cualquier elemento X del dominio, nosotros podemos observar que si trazamos vertical, es decir, a ver cuántas veces corta una vertical a la representación gráfica que tenemos que analizar, y si estas verticales cortan en un solo punto, significa que hay un solo punto en Y, un solo número que se relaciona con un número en X. ¿Está? En este caso A, por ejemplo, la gráfica nos está mostrando la gráfica de una función. En el caso C que analizamos antes, no es función. En la actividad 3, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer es para cada expresión encontrar la regla de correspondencia, es decir, la expresión analítica. Por ejemplo, si yo quiero indicar el siguiente de un número, si la relación es el siguiente de un número, es decir, 2 se relacionaría con 3, 3 se relacionaría con 4, 4 se relacionaría con 5, con el siguiente. Entonces significa que la expresión matemática ahí sería X más 1, ¿está? Entonces, en el caso de la actividad 3, lo que ustedes tienen que hacer es cuál es la expresión matemática para poder encontrar la imagen. Si a cada número X le tiene que corresponder el triple, a cada número X le tiene que corresponder el anterior, o el cuadrado aumentado en 3, o la cuarta parte de su cuadrado, de un número X. Bien, en el ejercicio 4, en la actividad 4, lo que tienen que tratar de encontrar una regla de correspondencia o expresión matemática para que a cada X le corresponda esta imagen. Es decir, ¿cuál será la operación matemática que tengo que realizar con X, que es menos 2, para que el resultado me dé 8? Lo mismo para menos 1, que el resultado me dé 1. Es decir, una sola regla que cumpla con todo esto. Bien, vamos a la actividad 5. La actividad 5 es determinar la variable independiente, la variable dependiente y representar en un gráfico. En este caso tenemos que ver, dice fechas desde diciembre del 2000, diciembre del 2000, acá entonces están los días 19, 20, 21, 28, hasta el 28, y la temperatura en grados Fahrenheit para cada día. Entonces, a cada día le corresponde una temperatura. En este caso,
La variable independiente será el día, la fecha, ¿no? Y la variable dependiente, la temperatura. Y bueno, y tienen que trazar en un gráfico las temperaturas y la fecha para cada uno. En el punto 6 tenemos acá el gráfico de una función y nos piden que digamos cuál es el dominio y cuál es el recorrido o la imagen. Fíjense que acá sobre el eje Y cada cuadrito representa una unidad. Entonces, recuerden ustedes que los elementos X son los elementos del conjunto dominio, ¿está? Y los elementos Y son los elementos del codominio y algunos de ellos serán imágenes, o una parte de ellos. Entonces, fíjense que si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá 8 y acá 2, 4, 6, 7. Desde menos 7 el intervalo de menos 7 a 8 representa el dominio. Ustedes lo van a escribir después. Y en cambio, las imágenes comienzan en menos 1, 1, 2, 3. La mayor imagen está acá, que es 3. O sea, desde menos 1 hasta 3 es el conjunto, el intervalo de menos 1 a 3 es el conjunto imagen. Ahora ustedes traten de seguir con el práctico y bueno, voy a estar tratando de hacerle un aporte en breve.